Hola, un gusto saludarle. Espero sinceramente que usted y su familia se encuentren muy bien. Este ha sido un año complicado para todos y para todos. Por lo mismo es que hemos pensado en que esta alternativa de cápsulas de video nos permite de alguna manera, sé que no igual de efectiva que la anterior, a la que estamos acostumbrados frente a frente, pero es la medida que tenemos disponible, es una alternativa para poder hacer transferencia y poder, por lo menos de manera teórica, a través de estos videos, ser capaces de traspasar como un avance de lo que en la medida de lo posible, de acuerdo a la disponibilidad, cierto, de insumos, materiales, tiempo y sobre todo la condición sanitaria que nos permita volver a reunirnos, quizás en grupos más pequeños o quizás familia a familia, ser capaces de este mismo capítulo poder replicarlo de forma práctica en su previo y ojalá en su comunidad. Así que sin más, les doy la más cordial bienvenida y sin alargarme, vamos al video. Hola, hoy vengo a presentarles sobre prevención de incendios forestales a nivel predial y comunitario. No es un tema muy agradable, pero la verdad es que es importante revisar algunos aspectos relacionados. Bien, lo que veremos será básicamente antecedentes generales asociados al tema, los elementos de un incendio forestal, las medidas de prevención y protección de las que podemos hacer uso, ¿cierto? Y también una referencia importante, sobre todo en el trabajo agrícola, respecto al Decreto Supremo 276 del año 80, que define las quemas controladas. Bueno, para iniciar, tristemente es de conocimiento casi público y total de que las causas y origen de un incendio forestal, lamentablemente, en prácticamente su totalidad, se debe a causas humanas, ya sea por descuido, omisión e incluso intencionalidad. Y apenas un 1 e incluso menos que eso se debe a causas naturales, básicamente a algunas tormentas de verano o caídas de rayos principalmente. Respecto al escenario que tiene la región del Biobío, respecto a lo que es la frecuencia de incendios forestales respecto a todo el resto del país, aquí se puede ver que lamentablemente presenta el mayor índice de ocurrencia de este tipo de siniestros, seguido por la región de la Araucanía y más atrás la del Ñuble. Zona de interfaz, ¿qué es esto? Bueno, la zona de interfaz se define como el área donde el combustible vegetacional se encuentra cerca de las casas o algunos tipos de construcciones de otro tipo, incluyendo lo que se denomina infraestructura crítica, como los hospitales y colegios. Entonces, esto puede ocurrir cuando la población y sus viviendas, ¿cierto?, se entremezclan con los combustibles sin claridad ni un límite definido. Como pueden ver en la imagen, esto es básicamente lo que ocurre en todo tipo de viviendas hoy día, sobre todo en zonas rurales como lo es Tirúa. Bien, pasando a lo que son los factores de propagación de un incendio forestal, esto está asociado a esta figura del triángulo del fuego, ¿cierto? Para quienes no la conocen, presenta básicamente tres elementos, como lo son el calor, muy asociado a lo que son las altas temperaturas de esta temporada, ¿cierto? De esta temporada me refiero a lo que es verano, seguido por el viento, ¿cierto? Que es el elemento que propaga y que facilita su expansión, que es lo que básicamente aporta el oxígeno, y por supuesto la vegetación, que es el elemento combustible básicamente, es decir, lo que se va incendiando. Seguido tenemos también lo que se denomina la gran triada del comportamiento del incendio forestal, donde también se repite y accionan tres elementos. Estos son el clima, la topografía
y nuevamente la vegetación. Si ustedes analizan, básicamente no tenemos incidencia sobre el calor, menos sobre el viento, redundante, no tenemos incidencia sobre el clima, tampoco sobre la topografía, pero sí podemos, en la medida de lo posible, ¿cierto?, poder controlar u ordenar lo que es la vegetación, especialmente la vegetación colindante a nuestros hogares. Por eso, como medidas de prevención y protección, tal como aparece aquí este buen agricultor, ¿cierto? Básicamente tenemos que trabajar en torno a nuestras casas, ¿ya? Esto lo podemos hacer de manera particular y en especial, y el sentido que tiene este video es que se haga de manera comunitaria, ya que en el fondo estas suertes de mingaco, ¿cierto? Y de trabajo colaborativo y comunitario es lo que nos sirve y beneficia a todos. Entonces se definen algunos círculos o áreas de protección, como lo son una zona de limpieza intensiva que se extiende por 2 metros alrededor de la casa, ¿cierto? Donde se le sugiere que elimine todo resto vegetal o de desechos que puedan servir de combustible. Esta es la limpieza, como su nombre lo dice, más intensiva y dedicada que debemos hacer en torno a nuestra casa. Para seguir con un área de 10 metros alrededor de la casa, donde también se van a limpiar restos vegetales o materiales que, ¿cierto? Que puedan servir de conexión para estas pavesas principalmente y estos restos de incendios que en el fondo se transmiten por el viento y que tristemente pueden llegar cerca de nuestra casa. Esta es una zona un poco más amplia, ¿cierto? Y en el fondo se define que es bueno mantener esta zona, repito, libre de combustibles, libre de otros elementos. Por ejemplo, se sugiere que la leñera esté también fuera de este perímetro y básicamente bajar la densidad de árboles frondosos o grandes altos que sirvan de combustible o encadenen un incendio cerca de su casa. Para finalmente también definir una área de espacio defendible mucho más extensa y por eso, reitero, se hace la invitación a que este trabajo sea o familiar o comunitario, porque es mucho trabajo, sinceramente. Este espacio defendible, estamos hablando del orden de unos 30 metros a la redonda de su casa, ¿cierto? Donde también se le sugiere hacer la poda y raleo de algunos ejemplares. Una recomendación muy válida es que para este perímetro, ¿cierto? Priorice especies más tolerantes a la sequía y resistentes al fuego. Bien, pasando al tema de definición de quemas controladas, eh, esto ya mencioné, está normado y está el testimonio, ¿cierto?, en el Decreto Supremo 276 del año 80, también conocido como Reglamento sobre roce a fuego. Y dentro de toda su extensión, básicamente mencionar un par de artículos, ¿cierto?, que define que la destrucción de la vegetación mediante el uso del fuego, ¿cierto?, podrá efectuarse solo en la forma de quema controlada y de acuerdo a las condiciones y requisitos que del presente reglamento. El artículo 2 señala que la quema controlada se entiende por la acción de usar el fuego para eliminar vegetación de forma dirigida, circunscrita o limitada a un área previamente determinada conforme a normas técnicas preestablecidas con el fin de mantener el fuego bajo control y no sea un elemento de riesgo. Esto, como se menciona, está regulado y ha sido actualizado hace algunos años. Podemos mencionar que básicamente significa que usted debe manifestar ante la CONAF, con la debida anticipación, su voluntad
de realizar esta práctica cultural, básicamente, que se practica en toda la zona rural, en la extensión del país, ¿cierto? Para esto debe acercarse a la oficina regional, provincial o de área, que en el caso de Tirúa la tenemos en Cañete, ¿cierto? Para poder retirar y entregar el correspondiente formulario de aviso de quema. Su incumplimiento, esto es muy importante, por eso lo quise destacar, su incumplimiento antes era una infracción y tenía simplemente una multa. Con la actualización que tuvo este decreto supremo, hoy día es considerado un delito y básicamente usted como propietario, ¿cierto? Resulta detenido y es llevado a fiscalía. Esto, sin exagerar ni preocupar en demasía, significa castigo penal, incluyendo pena de cárcel. Es justo y pertinente mencionarlo. Bien, aquí aspectos que en el fondo son importantes considerar al momento de realizar estas quemas controladas, ¿cierto? Básicamente, ir evaluando si el día que usted tiene programado o tiene considerado realizar la quema está con una temperatura moderada o ya muy disparada. Cuando es muy disparada, obviamente no es recomendable realizar este tipo de acciones. Asimismo, evaluar el otro aspecto que ya hemos presentado, que se refiere al viento. Realizarlo preferentemente en las horas donde esté calmo, ¿cierto? Donde no haya presencia de viento. Eh, lo anterior se asocia mucho a el tema del horario. Resulta más calmo y más favorable, ¿cierto? Realizar estas acciones en un horario o muy temprano, a primera hora, o muy tarde, cuando ya el frío domine básicamente el ambiente. También es muy importante, de acuerdo al área que usted vaya a manejar, contar con ayudantes. Priorice y prefiera esto antes de hacer este manejo solo. Asimismo, contar con cortafuegos, es decir, con superficies que eviten el contacto o la cercanía, ¿cierto?, del fuego con formaciones boscosas o de combustibles cercanas. Igualmente, eh, se reitera, contar con el permiso, ¿cierto? O el aviso de quema, ya mencionado anteriormente, que usted formula y presenta en CONAF. Este tema también es una recomendación, ¿cierto? Válida, pero que a veces no es muy manejable de acuerdo a la topografía y a los canales de viento que se van formando, pero de preferencia, ¿cierto? Hacerlo en un lugar despejado, amplio, donde no se forme una corriente de aire hacia las viviendas o los caminos colindantes. Y finalmente, también la, la autorización de permiso, la autorización que usted tiene para su quema controlada es para manejar residuos vegetales y no basuras. Las basuras, dentro de toda esa multiplicidad de elementos, ¿cierto? Puede tener algunos elementos inflamables o altamente inflamables, ¿cierto? Que en el fondo facilitan que su fuego se expanda sin control. Bueno, entonces como conclusión, y aprovechando este recuerdo de un incendio que fuimos a apagar con agricultores de Lonquimay el año 2013, donde justamente en pleno verano la caída de un rayo empezó a incendiar, ¿cierto? Acículas de araucaria y estas se empezaban a desprender y a caer. Ahí partimos con los agricultores justo que por casualidad andábamos visitando ese día y finalmente también pedimos el apoyo, por supuesto, a la Corporación Nacional Forestal para que asegurara esa área. Entonces, como conclusión, y repito, apoyándome en esta misma foto, lo importante es trabajar de forma unida, idealmente no solo,
por los riesgos que conlleva también. Además que la tarea se hace más llevadera y más liviana entre varios. Así que eso, a priorizar o a impulsar, a promover el trabajo comunitario, ¿cierto? Y como dice mi buen amigo Forestín, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Por eso, ponga cuidado en su entorno, ponga cuidado en su casa, en su comunidad. Y ante cualquier eventualidad o siniestro, ¿cierto? Estos son los números de contacto. Tiene a CONAF, a bomberos, carabineros y la PDI, quienes estarán prestos para ayudarle. Por su atención, comprensión y también por compartir este video, muchísimas gracias.